La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que, como cantábamos, toda la gloria le pertenece a Él. No es suya, no es mía, no es si canto bien, si canto mal, si me expreso bien o si me expreso mal. El único que se ganó ese privilegio de recibir toda la gloria es Jesús en la cruz del Calvario. Cuando visitas a una familia hispana, lo primero que te ofrecen, no sé si les ha ocurrido, es comida. Así que cada vez que inviten al pastor o a mí a su casa, ya saben que mi esposa no se entere de eso, por favor. No importa si tienes mucho o si tienes poco, lo que tienen, lo comparten. ¿Sabe por qué? Porque nuestra cultura hispana sabe muy bien que el amor se demuestra sirviendo. Pero ¿sabe algo? En nuestra vida cristiana y en nuestra vida diaria, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde se nos enseña a subir, a destacar, a sobresalir, a ser el mejor, tú todo lo puedes hacer solo. Yo les pregunto, ¿quién quiere ser humilde? El profeta Isaías sabía esto muy bien cuando hablaba al pueblo y le dijo: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos, refiriéndose a Dios, más que sus pensamientos. Y es que ante esta paradoja de la vida, el profeta nos recuerda que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos, que tus pensamientos y que mis pensamientos no se parecen para nada a los pensamientos de Dios. Por eso en esta sociedad que nos ha tocado vivir, donde se nos impulsa a subir, a seguir hacia adelante, a sobresalir, a resaltar, y escúcheme bien, no hay nada malo en eso. Pero el Evangelio nos presenta una paradoja, y es que para ser exaltado, primero hay que ser vaciado. Cristo no se coronó desde un trono dorado como lo vemos todavía en Europa. Cristo no se coronó desde el cielo, sino desde una cruz de vergüenza. El centro de nuestra fe no es la ambición, sino la entrega. Y es que el que se vacía como Cristo será lleno como Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la carta de los Filipenses.
Haya pues en ustedes esta actitud como hubo también en Cristo Jesús, quien aunque no existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se vació literalmente en el griego, tomando forma de esclavo, de siervo. Jesús se rebajó voluntariamente. Él renunció a sus privilegios divinos. Y es que Él no se aferró a su divinidad. El verbo ekenosen en griego lo que significa es otra cosa, es como cuando usted se vacía. Imagínese un globo lleno y usted lo aprieta. Él no se quitó su naturaleza de Dios, sino que renunció a sus privilegios y se hizo como usted y como yo, se hizo esclavo, se hizo siervo. Y yo me pregunto, ¿por qué hizo eso? Solamente por una cosa: para salvarte a ti y para salvarme a mí. Él se hizo siervo, encarnando la humanidad completa. Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, lo dice de otra forma: porque no conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, es decir, por amor a ti y por amor a mí, se hizo pobre, para que nosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. Por causa de usted y de mí, Jesús decidió hacerse pobre. Aunque era rico, se hizo pobre. Aunque era hijo, dice el escritor de Hebreos, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y es que permítame decirte algo en esta tarde: la salvación que Jesús te ofrece y me ofrece no es una transacción legal. No es algo que yo te voy a estar invitando, ven acá y firma aquí y todo está hecho. La salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús es un proceso de formación interior. ¿Y sabe dónde comienza? Modelado en la cruz del Calvario. Cristo, aunque era Dios, se despojó, se vació, no dejó de ser igual a Dios, no dejó de ser Dios, sino que renunció a ser sus privilegios como hijo de Dios. Y decidió descender aquí, a tu lugar y a mi lugar. Se encarnó, asumió una forma de siervo, fue obediente al Padre hasta el fin, llegó a la muerte, y esa fue la muerte de cruz. Vemos que en estos pasos: encarnación, siervo, obediencia, muerte y cruz, cada paso fue más bajo que el anterior. Y es que la cruz no era solamente un símbolo de sacrificio físico, sino que también era un símbolo de vergüenza pública. Y qué gloriosa esperanza tiene usted y tengo yo hoy, que Jesús decidió ser abochornado públicamente por ti y por mí. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus derechos que tienes hoy en esta sociedad nueva por el bien de las otras personas? ¿Estarías dispuesto a ser abochornado, a vaciarte, a despojarte como lo hizo Jesús por tu familia, por la iglesia, por tu trabajo?
¿Te atreverías a asumir el riesgo de asumir un rol de siervo? Y es que el que se vacía como Cristo será lleno como Cristo. En segundo lugar, el fruto de ese vacío era la preparación para la exaltación de Cristo. Y es que no hay trono sin cruz. Hoy vivimos un cristianismo muy celebrativo. A las personas les encanta cargar una cruz vacía, pero se les olvida que hubo un hombre que fue a la cruz, que se llama Jesús de Nazaret. Una hermana me dijo una vez: pastor, ya yo no puedo más. Estoy cansada. Estoy vacía. Pude inferir en ella cierto tono de vergüenza, tristeza. Pero yo le respondí: si estás vacía, entonces te estás lista para que Dios te llene de lo que viene de arriba y del cielo. Mira lo que dice Pablo nuevamente a Filipenses: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre nuevo. Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Pero ¿dónde estaba primero? En el vacío de la cruz. Cristo fue exaltado porque se humilló. La lógica de Dios invierte tu lógica y nuestra lógica. Hoy el mundo nos dice: no importa lo que tú tengas que hacer, si le tienes que pasar por encima para crecer en la compañía, si tienes que humillar a alguien, si tienes que venderle el alma a fulano de tal, simplemente para subir al próximo escalón, hazlo. Y es más, si lo haces, se te celebra. Pero en esta nueva comunidad que llamamos iglesia, que es el proyecto de Dios para aquí y el ahora, la economía del reino de Dios es diferente. Si tú quieres estar en un lugar grande, primero tienes que estar de rodillas. El que quiera brillar, el que quiera brillar, el que quiera brillar, se le olvida que no es de mí, sino del que fue a la cruz del Calvario. Cristo fue exaltado porque se humilló. Y la exaltación en el reino de Dios no se alcanza subiendo, sino humillándose. Yo sé que este es un mensaje contencioso y que me pueden cortar la cabeza cuando salga al final. Pero si usted y yo queremos ser parte de la iglesia del Señor, hoy el Señor nos está invitando a reconocer quién es el que se merece toda la gloria. Que nunca se nos olvide, ni a los cantantes, ni a los músicos, ni a los predicadores, ni a los pastores, que nunca se nos olvide que esto no es por nosotros, que es por el que fue a la cruz del Calvario. Por eso es que a Él le damos toda la gloria y toda la honra, porque en su nombre es en el cual toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cristo no se coronó desde el trono, sino que se coronó desde la cruz. Por eso no hay trono en Jesús sin haber habido cruz primero.
El evangelista lo dice muy claro: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Jesús nos da un ejemplo de ser humildes. Y lo hizo precisamente lavándole los pies a sus discípulos. El Hijo de Dios, según Filipenses, que dice que no escatimó ser igual a Dios, tomó un manto, una vasija y agua y le lavó los pies a sus discípulos. El que se humilla será engrandecido, pero los que se ensalzan serán humillados. Y como yo siempre he dicho a la iglesia y a mis estudiantes, no quiera jugar con la gloria de Dios. La gloria de Dios no se comparte. La gloria le pertenece solo a Dios. La referencia del apóstol Pablo a que toda rodilla se doble ante Cristo no es nueva. La iglesia lo estaba cantando porque esto que estamos leyendo en Filipenses es lo que se sospecha uno de los cantos o de los himnos de la iglesia más primitivos. Pero está conectado a lo que el profeta Isaías le había anunciado al pueblo hacía muchos siglos atrás. En Isaías capítulo 45, verso 23, el profeta, refiriéndose al llamado de Dios sobre el rey Ciro, le está diciendo: ese enviado que voy a traer, haciendo una alusión a lo que sería Jesús. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Wow. El profeta Isaías dijo eso casi 700 años de Jesús. Cristo es el Señor no porque impuso su poder, sino porque entregó su vida. La gloria que Jesús pudo tener es fruto de haber ido con semblante obediente hasta la cruz. Y es que Dios levanta y exalta al que se humilla. Y permíteme darte una buena noticia en esta tarde. Es que el camino de la cruz no termina en la muerte, sino en la resurrección. Así que cada vez que vemos el camino hacia el Gólgota, claro, vemos que allí va a morir el Hijo de Dios. Pero nosotros, los que guardamos la esperanza que el profeta había anticipado, sabemos que la cruz no iba a ser el final. Porque nosotros no le servimos a un Dios de muerte, sino que le servimos a un Dios de vida. Así que la cruz no fue el final de Jesús, sino que fue el paso que lo llevó a resucitar de entre los muertos y reconocer que es el Hijo de Dios. Y la declaración del profeta y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, tal vez usted y yo no lo podemos entender en este tiempo, pero en el tiempo de Jesús, en el primer siglo de esta era, decir que ante ese nuevo rey se iba a doblar toda rodilla y que no solamente iban a estar postrados frente a él, sino que también lo iban a confesar como Dios de toda la tierra. Eso era una declaración de guerra, porque el César de Roma no reconocía a otro Dios que no fuera él. Así que ahora imagínese usted y yo en las catacumbas, en las casas que se estaban convirtiendo en iglesia, diciendo: no, ya no es el César en Roma, ya no es el César que está ahí en esa estatua.
Ahora es Jesús de Nazaret, el Señor, el Rey de Reyes, soberano de toda la tierra. Qué declaración tan poderosa. Hoy nos sale a flor de piel, pero decirlo en el primer siglo significaba que tenías que estar dispuesto a que fueses ejecutado. Por eso, en este mundo donde se adora al dinero, se adora al poder, se adora al éxito, nosotros tenemos que levantarnos como lo hizo la iglesia del primer siglo. No adoramos al dinero, el poder no nos ciega, el éxito no domina mi vida. Nosotros confesamos a un Cristo crucificado y resucitado. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. ¿Por qué? Porque Cristo, sin lugar a dudas, es el Señor. Ese título Señor o Kyrios solamente se le daba al César de Roma. Y ahora usted tenía a un grupo de insurrectos en el primer siglo diciendo: ya no es el César de Roma quien es mi Señor. Ahora es Jesús de Nazaret. Y es que no hay trono sin cruz. Y saber que Jesús asumió ese proyecto divino con humildad y obediencia nos ayuda a entender quiénes somos usted y yo en este tiempo. Y permítame terminar con el tercer punto en esta hora. El nuevo modelo de iglesia es el modelo que sigue el ejemplo de Jesús de humildad y obediencia. La iglesia no es una pasarela de santos, es una comunidad de siervos y siervas. Mira lo que Pablo le dice a la misma iglesia en el mismo capítulo: no hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. La iglesia que surge de aquí, de la cruz y del Calvario, es una iglesia diferente. La iglesia que surge no es un centro de poder, no es un centro de privilegio espiritual. Es una comunidad donde ahora usted y yo abrazamos la obediencia y la humildad de Jesús y nos convertimos como Él en siervos y siervas. Pablo a la iglesia de Éfeso se lo dice de otra forma: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu, que es en el vínculo de la paz. Si yo, el Señor, el Maestro, le lavé los pies, le dijo Jesús a sus discípulos, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Hoy queremos proyectar una iglesia que se ha llenado de mucho poder y de mucha gloria. Hoy queremos proyectar todo lo grande que la iglesia del Señor ha llegado a ser. Pero nos hemos olvidado que el protagonista de todo esto se llama Jesús. Y hemos invertido la regla que Pablo declaró en Hechos. Cuando iba acercándose al templo de la Hermosa y allí vio a alguien que necesitaba tener la misericordia de Dios.
Y ellos se tocaron, los apóstoles, especialmente Pedro, se tocaron los bolsillos y dijeron: no tengo dinero, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Y el paralítico se levantó y comenzó a andar. Pero hoy nos hemos llenado de mucho oro, nos hemos llenado de muchas propiedades. No estoy diciendo que eso sea malo. No me vayan a acribillar cuando salga al final. Son dones y medios de la gracia para que nos permita extender la misión. Pero hoy carecemos de decirle: yo no tengo oro, mira, te voy a dar este cheque de 1,000, te voy a pagar las deudas. Pero no hemos tenido el poder de la autoridad de decir: levántate en el nombre poderoso de Jesús. Una iglesia que sigue este nuevo modelo de humildad y de servicio no se impone y no le está recordando a todo el mundo: yo soy mejor que tú. Es una iglesia que se humilla y que sirve. No busca la plataforma, sino la obediencia. Por eso también aprendemos a discernir quiénes son los verdaderos profetas de este tiempo. El profeta Jeremías lo dijo, quizás antes que Isaías: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrían, se enviaron ellos solos. Yo no les hablé diciendo Dios, pero ellos profetizaban, hablaban sus propias palabras. Iglesia, ten cuidado en este tiempo. Si tu iglesia no está siguiendo el modelo de Jesús, reflexiona a quién tú le sirves. Para poder ser una iglesia llena nuevamente del poder y del Espíritu Santo de Dios, tenemos que reconocer que primero hay que ir a la cruz y vaciarnos nuevamente. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchos quieren seguir a Jesús hoy, pero no quieren seguir a Jesús con su cruz. La salvación significa reconocer que Jesús fue a la cruz del Calvario por ti y por mí, pero también significa que tienes que vaciarte de tu ego, del yo primero. Tienes que vaciarte del orgullo, del yo primero, yo segundo, yo tercero, y si queda algo, yo también voy. Solo quien se vacía, se despoja, echa a un lado todo eso, puede entonces ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué necesitas desechar en tu día hoy? ¿Qué necesitas sacar de ti? ¿Qué necesitas vaciar? ¿Será el orgullo? ¿Será la autosuficiencia? ¿Será la necesidad de control? Hay personas que si no lo controlan todo viven en una ansiedad eterna. Tal vez debes de estar vaciándote en esta hora del qué dirán y de la comparación constante. ¿A qué debes renunciar hoy? Permíteme decirte algo bien claro. Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno de sí mismo. Si quieres que Dios te llene en esta hora, reflexiona qué tienes que vaciar de ti. ¿Cómo puedes convertirte en parte de esta iglesia que Dios todavía sigue formando, que en lugar de la fama y la plataforma quiere lavarle los pies a los necesitados de esta época? Ahí donde usted está, por favor, incline su rostro.
Pablo le dice a la iglesia de Corinto: llevamos siempre en el cuerpo el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que se vacía como Cristo será lleno como Cristo en el día de hoy. No hay cruz, no hay trono sin cruz. Y la iglesia no es una pasarela de santos, sino una comunidad de siervos. Ahí, mientras todo ojo está cerrado y estás en una actitud de oración y reflexión, hoy Cristo te llama para que te vacíes, para que seas transformado por Él, para que Dios entonces pueda llenarte con su Espíritu Santo. Aquí hay vidas que están temblando, otras están llorando y otras han estado luchando por mucho tiempo entre el amor, el dinero, la fama. Hoy el Señor te dice: solamente Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres ser exaltado? Comienza tu camino en la fe, reconociendo en primer lugar quién es Jesús en tu vida. Cristo hoy te llama a que reflexiones qué tienes en tu corazón que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Solo el que se rinde es exaltado. Solo el que pierde su vida por Él la va a encontrar. Tal vez estás cansado de decir y dar lo mejor de mí y que nadie lo tome en cuenta. Tal vez estás como esta hermana de la iglesia que estaba cansada, agotada y que estaba vacía. Si has llegado a ese punto, permíteme darte buenas noticias. Hoy estás listo, hoy estás lista para que Dios te llene de su presencia. Estar vacío no es el fin, es el principio de que Dios va a comenzar a hacer algo nuevo y extraordinario en tu vida. Si hay en medio nuestro alguna persona que nunca ha entregado su vida a Jesús, que solamente le conocía de oídas,
o que ha caminado o tratado de caminar con Él, pero no en una relación cercana, porque todavía el amor, el dinero, las posesiones, el qué dirán, ocupa el lugar de Dios en tu vida. Hoy hay espacio para ti para decir: hoy yo me quiero vaciar, hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús. O si has estado caminando lejos de Él porque le conociste en una ocasión, pero las huellas del camino te han desviado, hoy es un buen momento para regresar a la casa del Padre y decir: Señor, aquí estoy, perdóname, recíbeme de nuevo. Voy a permitir un espacio mientras cantamos esta canción para luego invitarles a orar. Pero más que todo, yo quiero lanzar una invitación para esta nueva iglesia, que no es nueva, es la iglesia que el Señor siempre visionó. Una iglesia que sirve, una iglesia que se humilla, una iglesia que le gusta lavarle los pies a los necesitados, una iglesia que en lugar de la plataforma, del logro, de YouTube, de Facebook, de Instagram, le importa más la vida que está detrás de ello. Si ese eres tú, yo también quiero orar por ti. Amén.